En este video vamos a ver las entradas y salidas controladas por el usuario en MATLAB. MATLAB ofrece funciones internas para permitir al usuario comunicarse con un programa conforme éste se ejecuta. Esto permite escribir programas más complejos y en donde el programador y el usuario pueden ser personas diferentes. Para correr un programa con diferentes valores se debe cambiar parte del código. Sin embargo, otra forma de hacer esto, sin tener que modificar el código, es recrear programas más generales al permitir al usuario ingresar valores desde el teclado mientras el programa corre. La función input permite hacer esto. Veamos algunos ejemplos. Definamos la variable z y utilicemos la función input. Esta función permite ingresar valores al programa y asignarlos a la variable z. Tenemos que abrir paréntesis y entre apóstrofes escribir el texto que queremos que le aparezca al usuario del programa para indicarle qué valor queremos que entre. Por ejemplo, en este caso entre apóstrofes vamos a escribir ingrese un valor. Dos puntos. Cerramos el apóstrofe para que me tome eso como texto y cerramos el paréntesis. Cuando hacemos Enter, vemos que me aparece el texto que estaba dentro del paréntesis, ingrese un valor. Cuando ingresamos, por ejemplo, el 5, se me va a crear la variable z en donde tiene asignada el valor de 5. También podemos ingresar texto con la función input, por ejemplo, ingresar un texto a la variable x. Vamos a utilizar entonces input, abrimos paréntesis y le vamos a pedir al usuario ingrese su nombre y para ingresar texto, recordemos, tiene que estar en apóstrofe, por eso le vamos a decir al usuario que ingrese su nombre entre apóstrofes. Cerramos el apóstrofe para que me tome como texto y si hacemos Enter me va a aparecer el texto ingrese su nombre entre apóstrofes. Entonces entre apóstrofes voy a ingresar Juan Manuel. Le doy Enter y fíjense que a la variable x se me asigna el valor Juan Manuel en texto. Otra forma de ingresar texto sin tener que ingresarlo entre apóstrofes es utilizar el siguiente comando. Por ejemplo, vamos a ingresar la variable y con input y vamos a escribir otra vez ingrese su nombre. Cerramos el apóstrofe, luego vamos a hacer una coma y entre apóstrofe vamos a escribir S para que MATLAB me reconozca que lo que va a entrar el usuario es texto. De esta forma evitamos que el usuario tenga que poner apóstrofes cuando ingresa el texto. Le vamos a dar Enter, volvemos a ingresar el nombre, esta vez sin apóstrofes, y en la variable i, fíjense, se me ingresó nuevamente como texto Juan Manuel. Veamos ahora algunas opciones de salida. La función fprintf es la función de impresión formateada que me permite mostrarle al usuario algún valor. Hagamos un script. Ejemplo 1. Y asignemos a la variable x el valor de 5. Para mostrarle al usuario este valor, entonces vamos a utilizar la función fprintf, función impresión formateada. Y entre paréntesis tenemos que poner dos argumentos. El primer argumento es una cadena de caracteres, es decir, un texto, por lo tanto va entre apóstrofes. Por ejemplo, el valor de x es, y ahí donde va el valor que queremos que muestre, que en este caso es x igual a 5, vamos a poner el % y la letra F. El % es el marcador de posición donde se inserta el valor dado a la variable, en este caso x igual a 5, y la letra F me indica que el despliegue del valor x es en punto fijo. Cerramos el apóstrofe entonces, y luego la coma y el nombre de la variable, que en este caso es x. De esta forma, la función fprintf me imprimirá el valor de x es, y a continuación el valor de x que es 5. Veamos cómo funciona este script cuando lo corremos.
Fíjense que al correr se me muestra el valor de x es 5 en punto fijo. Y también, por supuesto, se me asigna a la variable x el valor de 5. Ahora, ¿qué sucede si queremos imprimir más de un valor? Vamos a modificar nuestro ejemplo. Vamos a crear una variable i y le vamos a asignar el valor 7. Y vamos a imprimir también este valor. El valor de i es y la variable i. Para que me imprima el valor de i es 7. Vamos a guardar esto. Vamos a limpiar y lo vamos a correr. Fíjense que me imprime el valor de x es 5 como la otra vez y justo a continuación el valor de y es 7. Esto muchas veces no es conveniente que me imprima el siguiente valor directamente a continuación del anterior. Si queremos en cambio que me imprima uno debajo del otro, tenemos que utilizar un comando que lo vamos a mostrar ahora. Si queremos que saltee a la siguiente línea al final de la cadena, tenemos que ingresar al final del valor ingresado la diagonal inversa y la letra n. Eso significa el salto a la siguiente línea. Es decir, si aquí ponemos una diagonal inversa y la letra n, el siguiente valor impreso será en la siguiente línea. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a guardar ahora esto y lo vamos a correr. Y ahora sí se me imprime el valor de x es 5 y en la siguiente línea el valor de y es 7 y el cursor me aparece abajo porque había puesto la barra inversa y la n también al final de esta cadena. Además del %f, es decir, la notación punto fijo o decimal, podemos utilizar la notación %e, que es la notación exponencial, o el %g, que me toma la notación que sea más corta entre la exponencial y la de punto fijo o decimal. También, como vimos, podemos formatear la cadena de caracteres con el %ds y la información del carácter con %c. Veamos ahora el uso de los optativos width field y precision field, es decir, el ancho del campo y la precisión del campo, para configurar la salida de nuestro valor asignado a la variable. Vayamos a nuestro ejemplo anterior y veamos cómo modificar la salida. Antes de la letra F podemos asignar dos números que me van a determinar el mínimo de caracteres a imprimir, es decir, los espacios que guarda MATLAB para imprimir el número y los espacios a asignar después de la coma. Por ejemplo, si asignamos el 6.2, el primer número me va a definir la cantidad de caracteres a imprimir para el valor x, es decir, en este caso 6. Y luego del punto, este número me va a indicar cuántos lugares se guardan para después de la coma. Vamos a ingresar 6 y 2 para el caso de x y vamos a ingresar 3 y 0, es decir, ningún carácter después de la coma para el valor de y. Y vamos a ver qué imprime cuando corramos el programa. Fíjense que para x guardamos 6 lugares, es decir, son estos 6 lugares, y solo 2 lugares después de la coma que me representan estos dos ceros. Para y, en cambio, no dejamos ningún lugar después de la coma, es decir, sin decimales, y guardamos 3 lugares, que son estos 3 que se ven aquí, con estos dos espacios. De esta forma podemos formatear nuestra salida en punto fijo. Ahora vamos a ver cómo importar datos externos a MATLAB. MATLAB permite importar datos de una numerosa serie de tipos de archivo y de extensión diferentes. Por ejemplo, en formato texto podemos importar datos en .txt, en .dat, en .mat. También en datos de hojas de cálculos podemos importar archivos .xls, o sea, hoja de cálculo de Excel, .wk1, entre otros. Datos de imágenes permite importarlos en los formatos clásicos .tif, .jpg, .gif. Datos de audio en .au y .wav y en películas en .avi. Veamos ahora algunas funciones que me permiten importar datos. Es muy importante que los archivos que estemos importando a MATLAB estén en el directorio actual de MATLAB o en la ruta de búsqueda.
Si esto no ocurre, MATLAB no va a encontrar el archivo y me va a arrojar un error cuando quiera importar los datos. Vamos a crear entonces, para un ejemplo, una tabla de Excel. Le vamos a llamar ejemplo Excel. Y vamos a crear una matriz de 3×3 con valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8, 9. Vamos a guardar y vamos a ver cómo importar esta matriz a MATLAB. Para importar una hoja de cálculo XLS de Excel, tenemos que utilizar la función XLSRead. Por ejemplo, vamos a asignar a la variable A el valor de esta matriz cargada en la tabla de Excel. Para eso vamos a utilizar XLSRead y entre paréntesis tenemos que poner el nombre del archivo de la hoja de Excel entre apóstrofes. Es decir, abrimos apóstrofes, ejemplo, espacio Excel. Recuerden que MATLAB es sensible a las mayúsculas y minúsculas, por lo tanto el archivo tiene que estar escrito exactamente igual que el nombre. Y una vez que le demos Enter, se me va a asignar a la variable A la matriz que habíamos escrito en la tabla de Excel, es decir, 1, 2, 3 en la primera fila, 4, 5, 6 en la segunda y 7, 8, 9 en la tercera fila. Otra forma de importar archivos de forma más general es utilizando la función importData. Por ejemplo, ahora vamos a crear la variable B y le vamos a asignar también la matriz cargada en nuestra hoja de Excel, ejemplo Excel. Pero vamos a utilizar ahora la función importData. En este caso tenemos que poner primero entre apóstrofes el nombre del archivo, ejemplo Excel, pero ahora tenemos que definir cuál es la extensión del archivo que estamos importando. Y en este caso nuestra extensión es XLSX, es decir, formato Excel. Entonces tenemos que poner punto XLSX. Cerrar el apóstrofe. Y una vez que definimos el nombre y la extensión entre apóstrofes, darle Enter. Y fíjense que en la variable B se me asigna la misma matriz de 3×3 con exactamente los mismos datos. Recuerden, cuando usamos XLSRead, directamente el nombre del archivo de Excel, y cuando importamos una tabla de Excel con importData hay que utilizar la extensión luego del nombre del archivo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a crear una matriz en TXT. Vamos a crear entonces un documento de texto. Le vamos a llamar ejemplo TXT. Y vamos a crear una matriz 3, espacio 4, espacio 5, Enter, 4, espacio 5, espacio 6, Enter, 5, espacio 6, espacio 7. Y la vamos a guardar. Y vamos a importar esta matriz en una variable C. Vamos a utilizar otra vez importData, el nombre entre apóstrofes, ejemplo txt.txt, por supuesto la extensión del archivo, cierro apóstrofe, cierro paréntesis, y cuando le damos Enter, fíjense que en la variable C se me asigna la matriz que cargamos en el archivo txt 345, 456, 567. Con la función importData entonces podemos importar datos de muchos tipos, como vimos anteriormente. También podemos importar audio, video e imagen, siempre y cuando coloquemos la extensión y el nombre correctamente como argumento del importData. Veamos ahora rápidamente cómo exportar datos cargados en una variable a una tabla Excel. Para exportar una matriz hacia una tabla Excel tenemos que utilizar la función XLSWrite. Con XLSWrite podemos entonces exportar una matriz hacia una tabla Excel. Vamos a exportar la matriz cargada en la variable C hacia una tabla Excel. Luego del paréntesis en el XLSWrite tenemos que poner el nombre del archivo entre apóstrofes. En este caso le vamos a poner
ejemplo, exportar. Luego la extensión .xls para que sea tabla de Excel. Cerramos el apóstrofe, coma, y el segundo argumento es la variable que queremos exportar hacia la tabla de Excel. En este caso, la matriz C. Cerramos el paréntesis, punto y coma, y cuando le damos Enter, se me crea la matriz ejemplo exportar, que cuando la abrimos, vamos a ver que tiene cargada la matriz C. Veamos ahora cómo utilizar el ingreso de datos por teclado para hacer que un programa sea flexible y dinámico en un ejemplo de física. En este problema vamos a calcular la velocidad y el espacio en caída libre, pero dejando que el usuario designe el valor de la gravedad. Recordemos que la aceleración de la gravedad vale 9,8 metros por segundo al cuadrado en la Tierra, pero es diferente en los distintos planetas. Por lo tanto, vamos a hacer un programa flexible en este aspecto. Vamos a crear un nuevo script llamado caída libre. Vamos a poner un texto. Calcula la velocidad y el espacio en caída libre en los primeros 5 segundos, ingresando el valor de la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a asignarle a la variable g el valor ingresado por el usuario con la función input. Vamos a ingresar entonces el valor del texto que queremos que le aparezca al usuario. Por ejemplo, ingrese el valor de la gravedad en metros por segundo al cuadrado. Cerramos el apóstrofe para que aparezca como texto y cerramos el paréntesis. Vamos a crear una matriz T de 0 a 5 segundos con intervalos de tiempo de 0 a 1. Utilizamos el operador 2 puntos de 0 a 5 en intervalos de 0 a 1. Vamos a hacer que la variable b, velocidad, sea la gravedad por el tiempo, es decir, el valor de gravedad ingresado por el usuario, y que el espacio sea 0,5 del valor de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y finalmente vamos a decir que grafique tiempo y velocidad, y en otra figura tiempo y espacio. Vamos a correr este script. Fíjense que lo primero que me salta es ingrese el valor de la gravedad en metros por segundo. Vamos a ingresar 9,8. Y luego de eso me calcula velocidad y espacio recorrido y me los grafica en la figura 1 y en la figura 2. Podríamos ingresar otro valor de gravedad, por ejemplo, un valor más chico, 2,5. Y el programa me va a calcular nuevamente para ese valor la velocidad y el espacio recorrido en función al tiempo desde 0 a 5 segundos. Entonces, en esta clase vimos cómo utilizar las funciones para importar y exportar datos y utilizar la función input para generar programas flexibles con distintos datos de entrada.